Se ve perfectamente. Vale, pues entonces arrancamos. Hola, bienvenido a mi canal Hacer Consciente el Inconsciente. Hoy vamos a hablar de lo que somos y vamos a seguir hablando de cómo funcionamos. Y esto, sacado de las matemáticas vorticiales, es el patrón, el más subyacente de cómo nos movemos en la existencia. Todo repite este patrón. Todo llevado a niveles muy pequeños, todos llevados más allá de la física cuántica o llevados más allá de la mente, somos conscientes de que es este patrón. Ahora, ¿esto para qué nos sirve? Bueno, porque a nosotros, me imagino que a todos, nos gustaría manifestar una vida maravillosa. Nos gustaría vivir más en armonía y nos gustaría ser más abundante en cosas buenas y menos abundantes en cosas que nosotros le llamamos malas. No sé, a lo mejor hay alguien que le sobra lo bueno y quisiera tener algo malo, pero vamos, yo creo que ahí no estamos la mayoría. Así que nos gustaría saber cómo manifestar esa vida bonita. Claro, tenemos que empezar a ser conscientes que la vida que estamos viviendo la estamos manifestando. Así que no tenemos que aprender, ya lo sabemos. Lo que tenemos que saber es hacerlo mejor. Y para saber hacerlo mejor tenemos que salirnos de referenciarnos tanto a lo exterior e irnos a la parte más genuina, al principio de todo. Siempre buscan el principio del universo, ¿no? Bueno, el principio está en el mismo sitio que el final, porque es un continuo vórtice. Pero nosotros aquí, eso como ya lo sabemos y sabemos que de donde partamos volvemos, pues cogemos y queremos saber ese primer patrón. Y este primer patrón sacado por Marco Rodin y después el muchacho que lo sigue, pues aquí nos explica que el 9 es una dimensión, el 3 y el 6 es otra dimensión y el infinito que está aquí dibujando es otra dimensión. Esto que hay en el medio es como pulsa ese 9 y este es el patrón que yo llevo mucho tiempo trabajando con ellos y cada vez me sorprende más y cada vez lo voy entendiendo más. Pero este patrón es todo. Y cuando yo digo todo, es todo. O sea, tú ahora y siempre repites este patrón. A la hora de vivir, a la hora de pensar, a la hora de sentir, a la hora de manifestar tu vida, todo. Entonces tú no quieres saber manifestar, tú lo que quieres es que tus deseos bonitos se cumplan. Lo que no eres consciente es que los no bonitos también son deseos tuyos, aunque no lo tienes como deseo, pero sí lo creas tú. Entonces, claro, primero tenemos que salirnos de identificarnos con la vida. Y también tenemos que empezar a responsabilizarnos de que la vida la estamos creando en dimensiones más altas. Dimensiones más altas quiere decir en vibraciones más altas. Vibraciones más altas quiere decir que están fuera de la mente porque nuestra mente tiene un rango de captar vibraciones y anteriores a ese rango no lo percibimos. Sí es verdad que en la parte psíquica hay gente que sí se puede mantener ahí. Es decir, que sí intuye, sabe algunas cosas que no las puede pasar por la mente, pero el que más, el que menos, de la mente para abajo. Entonces, como pienso dentro de unas creencias, me siento así, manifiesto así y sigo. Como lo estoy viendo, lo vuelvo o sea, me identifico con eso y entonces si mi vida va bien, cada vez va un poquito mejor y si va mal, cada vez va un poquito peor. Cuando por lo que sea mis creencias me cambian o mis patrones me aburro o porque ya estoy muy cansado o sea, me canso mentalmente o porque cambio de lugar o por lo que sea y cambio un poco la manera de pensar, pues mi vida cambia y entonces pues pienso que qué suerte he tenido. Pero no, al fin y al cabo la psicología que estoy en unas creencias, esas creencias son programas que ejecuto y al final lo veo en la parte más lenta. Pero eso que veo ahí, luego me siento ahí, luego pienso desde ahí y vuelvo a repetir. Pero realmente lo que es, primero lo pienso, luego lo siento y luego lo manifiesto. Porque la manera de pensar es una frecuencia mucho más alta que la manera de sentir. Y la manera de sentir es una frecuencia mucho más
más rápida que lo que vemos como tangible, lo que vemos como vida. Pero claro, anterior a eso también seguimos siendo nosotros, porque nosotros nos hemos empeñado que somos un cuerpo, pero no lo somos. Somos mucho más que eso. Entonces, tengo la parte psíquica, que todo lo que entre en la parte psíquica, que entre como verdad, pues son esos traumas o otras cosas que es muy difícil cambiar, porque los expertos no pueden llegar hasta ahí tan fácilmente. Entonces es, digamos, un patrón que es más genuino, pero es más difícil de cambiar. Y anterior a eso, también estamos nosotros. Entonces, en vibraciones más altas, repetimos este patrón. Este 9 es... a ver, nosotros en el cero absoluto no podemos llegar. O sea, a la parte de la partícula que apenas o que no se mueve literalmente, que es tan perfecta que no existe, no podemos llegar. Si llegamos a una parte muy pequeña, que a veces llegan a partes más pequeñas de las partículas, que al fin y al cabo es este 9. O sea, donde no hay polaridad, es monopolo. Luego, un poquito más en la existencia, pues vemos que hay dipolos, o sea, tenemos dos polos. Y entonces ya empieza el magnetismo, porque ya empieza a haber un circuito. Entonces, este circuito que vemos más en la existencia ya son 6 números. Entonces, cualquier cosa que veamos que repite este patrón, pues es como el patrón más genuino, más primario que vemos en la materia. Y luego, cada vez que repetimos este infinito, hay como una realidad, se manifiesta una realidad, es decir, este 9 pulsa en lo que nosotros vemos como concreto, o sea, es esta no existencia pulsando a la existencia. Todo es un toroide que repite el mismo movimiento de agujero negro a agujero blanco. Cuando en agujero negro va en un giro, en agujero blanco va en otro giro. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en la materia vamos siempre pensando hacia alejándonos más de la no materia, pero si queremos saber, tenemos que saber que estamos en especular y querer ir cada vez a menos para empezar a entenderlo más. Así de complejo y así de fácil. Pero al fin y al cabo es este 9 que pulsa creando un poquito más en la existencia el polo positivo y el polo negativo, el magnetismo, y un poquito más ya empezamos a ver las formas, las realidades. Siguiendo pulsando, evidentemente, cuando hacemos este infinito y vuelve a 1, lo que hace es especializarse en las células. Una vez que se dividen en 64, lo que hace es especializarse, o sea, es otra vez este patrón en una especialidad. Las primeras células son las primeras células madres que valen todas para todo. Luego son células de riñón, células de órganos, se van especializando. Y luego todo repite el mismo patrón, es decir, cuanto más sofisticado es el ser vivo, tiene más células, o tiene más órganos, o tiene más cosas que es individual. Pero al final es individual dentro de este patrón, dentro de otro patrón, que hay otro patrón, que otro patrón, y al final, y al principio sigue siendo esto. Claro, por ejemplo, si lo llevamos a las flores, pues empieza la flor, 6 pétalos. Vale, eso es como la flor más primitiva, que mantiene más esas formas, pero luego la naturaleza se va haciendo más sofisticada y entonces ahora vemos flores de todo tipo o todo tipo de planta que tienen muchos pétalos, pero va a empezar siempre con este patrón, es decir, siendo nada, 1, 2, 6 y así vuelve a especializarse y así. Entonces todo lo sofisticado que es nuestra vida y todo lo complejo que es nuestra vida, tenemos que ser conscientes que tenemos esa parte abstracta, que tenemos un poquito más en la existencia
este magnetismo y tenemos un poquito más en la existencia esta electricidad. Nosotros va al revés si queremos verlo como manifestación. Es decir, mis neuronas se van conectando, la electricidad. En el corazón, en la parte de aquí, tengo el magnetismo, y cuando todo esto se alinea, este 9 pulsa una realidad que yo siento como verdad que he pensado. Quiere decir que mi pensamiento va a estar más lejos de la manifestación que mi sentimiento. Si yo siento, es decir, si yo sé que esto es así, es así. Si yo creo que es así es otra cosa, pero si yo sé que es así, yo sé que mañana me voy a levantar siendo una chica, yo sé que mañana me voy a... Sé que eso es así, porque llevo 56 años siendo así. Entonces voy a manifestar esas cosas. Depende, en cosas que mi parte psicológica haya añadido, mi parte psíquica haya añadido o haya sanado, pues mi vida va a ir más en armonía o va a ir más a la distorsión. Pero cuando yo soy consciente que toda mi vida es este patrón, es esta nada pulsando continuamente, y cuando es continuamente es en décimas de segundo, en horas, en días, en vidas. Es esta nada pulsando, yendo al magnetismo, yendo a la electricidad, manifestando la vida, volviendo a recoger eso como verdad, y así seguimos haciendo este toroide. Cuando yo soy consciente de que esto es así, ¿dónde meto la vida lineal? ¿Dónde meto la gente que me hizo o que no me hizo? ¿Dónde añado el quitarme la culpa, o dónde... ¿Cómo interpreto que soy tan poquita cosa? Yo cuando soy consciente de esto y lo voy viendo, cada vez voy viendo más y más y más y más y más el poder inmenso que soy. Y voy viendo más y más y más que no hay a dónde ir, que no venimos de ningún sitio y no hay a quien culpar. No puedo excusarme o creer o confiar en ningún experto de nada. Solo tengo que confiar en mí, porque si yo me siento bien, cómodo y a gusto conmigo, me he colocado en ese pensar, me he colocado en ese pulsar, porque estoy bien, pienso bien y manifiesto ser bien. Entonces ese 9 que es abstracto lo voy a ver en partes más lentas en mi vida. Porque hacia la no existencia es la menos, la nada, 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 hacia la existencia es lo más, más, más. Y siempre voy a ser yo el que, queriendo sin querer, sabiéndolo sin saber, soy ese 9 que se divide en polar, que crea este infinito, que va siendo cada vez más sofisticado en todo lo que le rodea, que puedo manifestar en cualquier cosa siempre porque lo estoy haciendo. No puedo mirar hacia atrás y por culpa de lo que me hizo papá o cuando me tiró no sé quién de la coleta todavía tengo ese trauma, porque no tiene ningún sentido. Y entonces empiezo a ver la vida como realmente es, y yo soy el poder que la está creando, y yo soy esa poquita cosa que está manifestando. No hay a dónde ir, porque es un continuo de la nada a la existencia envuelta a la nada. Y depende cómo yo me coloque, eso lo voy a ver y voy a recibir más de ahí. Y si yo soy capaz
de ver lo más subyacente que hay, el patrón que repetimos siempre y continuamente, cada vez más sofisticado, pero claro, cuando estamos mirando toda la existencia, toda la forma, lo lejos que está esto, lo lejos que está lo otro, no vas a llegar a esta sencillez. Pero la diferencia que hay, el tiempo que hay entre que tú quieres una cosa y entre que la consigues, ese tiempo lo creas en tu mente. Sí, por el contexto porque vengo de la familia, si yo quiero comprarme una casa, entonces claro, gano esto porque soy pobre, porque tengo un trabajo normal, entonces la casa me cuesta tanto, porque lo he visto en todos los sitios, y entonces hago mis números y yo me compro una casa cuando sea vieja, es decir, nunca, ahora nunca, pero lo estoy creando en mi mente siguiendo los patrones de una realidad que yo he creado. Si me voy y soy consciente de que soy esta nada pulsando hacia la existencia y viendo esa existencia que vuelve a la nada, porque al fin y al cabo estamos diciendo, el 9 no existe. El 3 y el 6, el fuelle de cualquier cosa. Esto que se dice de que como estamos en una parte se está expandiendo el universo, porque estamos en una parte y en la otra parte del universo pues se está contrayendo. Yo lo he dicho muchas veces, a mí me abrió mucho los ojos cuando quería saber cómo pulsaba la sangre. Entonces claro, mi entendimiento de pulsar, de hecho me está costando el magnetismo como la parte del corazón y la electricidad como la parte del cerebro, porque mi manera me está costando rotar eso. Y entonces yo cuando empiezo a hablar o sea, cuando empiezo a ver cómo entra la sangre en el corazón, cómo sale, pues entonces ese pulsar para mí era cuando la sangre se expande por el cuerpo. Cuando lo estoy mirando en vídeos y veo que el corazón tiene la sangre y cuando se contrae, expande. Se vuelve a su estado normal, entra la sangre y cuando se contrae, se expande. Es decir, algo que se contrae, algo que se expande. Entonces, sigue llevando el patrón de las matemáticas vorticiales. Es decir, cuando algo va hacia la existencia, hay algo que va a la no existencia. Entonces, a partir de ahí, cuando empecé a mirarlo todo, y cada vez lo voy viendo más en este patrón, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo manifestamos, cómo nos salimos de la responsabilidad, cómo las células son las células madres y cómo se especializan y cómo se van creando células, cómo se van creando órganos, cómo la tabla periódica van añadiendo partículas, o sea, cómo es todo tan sencillo y al final es súper sencillo. O sea, todo que era tan complejo, tan difícil, y por dónde empiezo y no sé qué, dices, uy, qué sencillo. Cierro los ojos, voy a origen, abro los ojos, estoy en destino. Cierro los ojos, es lo que soy, ausencia de todo, incluso de luz. Abro los ojos, es la luz en diferentes frecuencias. Y todo parte de este patrón. Y todo vuelve a este patrón. Y todo lo sofisticado que hay en la existencia es lo mismo en la no existencia. Solo que la no existencia es el 99% de lo que somos y la existencia es un 1%. Cuando dejas de verte como un cuerpo, hay un momento que no sabes cómo identificarte. Eso es muy importante porque, claro, dices, ahora entiendo cómo la gente se puede perder en su cabeza. Pero aquí, si no perdemos el norte, que lo que queremos es una vida más bonita, lo que queremos es saber cómo manifestamos esta vida, lo que queremos es saber por qué siempre nos han dicho que somos responsables, o que somos creadores, o las matemáticas nos empiezan a explicar que lo más potente es lo más pequeño. Son unas cosas que a mí me gusta recordar. Cuanto más pequeño, más fuerza. Cuanto más grande lo vemos en la materia,
menos verdad, menos fuerza. Por eso las partículas, cuando más pequeñas, como vas a dimensiones más altas, más difíciles es controlarlas y más difícil es entenderla. Cuando vamos a dimensiones más bajas, es decir, cuando vamos a frecuencias más lentas, pues evidentemente, si mucho de que te diga yo que yo estoy aquí existiendo y no existiendo de manera simultánea y a la vez, pues a ti te suena gracioso. Pero tú vas a las partículas subatómicas y empiezas a entender que no existe un lugar definido, que el observador modifica lo observado, que si pones a mucha gente pensando de una manera y pones a gente pensando de otra, pues eso también modifica los resultados, y entonces empiezas a entender que a lo mejor esta parte que vemos tan sólida y tan real no es tan real, pero es la parte que queremos que se armonice para disfrutarla, porque la vida es para vivirla. Y el 99% de la población la estamos sufriendo. Así que, y todo esto porque no sabemos que somos este patrón. Que creamos que somos este 9, que somos este 3 y 6, que es el mismo fuelle que puedes dar, así como cuando hacían para dar fuego, ¿no? Para meter oxígeno al fuego y se avive, el mismo fuelle que hace el acordeón. Y luego vemos este patrón en la existencia y de ahí cada vez más sofisticado, pero nunca deja de ser este 9. Entonces, cuando nosotros vemos la existencia, sabemos qué patrón estamos repitiendo, cómo nos estamos distorsionando y cómo salimos de la realidad, pero luego no es que tengamos que repetir todo esto hacia atrás, y es como que cerré los ojos. Ya no me identifico con lo que vivo, no me identifico con el cuerpo, ni con cómo pienso, ni cómo siento. Yo soy meditadora, entonces cuando me pongo a meditar, trasciendo en la habitación donde estoy, trasciendo mi cuerpo, trasciendo mi mente, mis pensamientos, mis sentimientos. Es decir, no sé, no me percibo como nada, porque estoy en esa frecuencia tan alta que no hay comparativa. Y entonces, a no ser que un ruido o un algo me moleste, me baje otra vez la frecuencia, entonces yo sé que he estado en la nada y estoy aquí. ¿Que hace falta hacer eso para llegar a trascender la mente? No la trascendemos. Lo que hace falta hacer es eso para que seamos conscientes de ello, que estemos el suficiente tiempo para poder darnos cuenta de ello y saber lo que es ello. Porque luego escuchamos, el Tao que se puede nombrar, no es el Tao, claro. Esto tan no sé qué no se puede definir, porque se define y ya forma parte de la materia. Sí, pero cuidado, hay algo que no se nos dice, que lo que somos es lo que somos. Y es muy fácil, así que tiene que haber momentos muy fáciles. Claro, me siento yo aquí, digo, con los ojos cerrados estás en el origen y dices, pues vale. Cuando te duermes vas al origen, entonces pues vale. Cuando entras en la noche vas entrando en lo que eres, pues vale. Pero que sea tan fácil, tu cerebro no lo ve. Bueno, pero seguiremos en ello. Buen viaje de retorno a casa, porque eso es lo que estamos haciendo, retornando a lo que somos. Gracias por suscribirnos, gracias por estar ahí. Nos vemos en próximos vídeos.